Bienvenidos una tarde más aquí a este espacio tan bonito que estamos transmitiendo. Cora Negrín, mi Negroni. compañera, Negroni, perdón, mi compañera astróloga, que está aquí junto a mí porque hemos elegido este tema que son la astrología familiar, que es algo que nos apasiona, que es algo que lo vivimos, lo sentimos y lo estudiamos, lo investigamos y queremos hoy pues mostrárselo a ustedes, queremos compartirlo con ustedes y para eso pues Cora está aquí con todo su corazón abierto para entregarse, para darse, para lo que sea. Gracias Cora por estar aquí, bienvenida. Hola Leti, encantada, apasionada y agradecida con vos por esta invitación, por este hermoso tema que va a despertar mucha inquietud porque no es de los temas más comunes que surgen en la astrología familiar, ¿no? Esa danza que se establece en la familia como de una energía que a veces está como oculta, pero es lo que contiene el ADN cósmico de gran evolución. Sí, a ver, ¿por qué la astrología familiar? Y esa pregunta me la hago yo porque para mí es importante, y más este año que tengo el ascendente en cáncer, ¿no? Abrirme a ver los núcleos de lo que es el núcleo familiar y la vibración que trae para ese cambio evolutivo para mí, para mi alma. Entonces, yo muchas veces miro a mis hijos y me pregunto, ¿qué traen estas almas para mí? ¿Cuál es el regalo? ¿Cómo puedo servirlas? ¿Cómo puedo evolucionar, aprender de ellas? ¿No? Y no solamente eso, sino que instintivamente e intuitivamente ya se va dando ese cambio, ¿no? Ese cambio de madurez, de intuición, de ayuda, de sostén, de nutrición, de amor, ¿sí? A través de ese núcleo. Pero bueno, para mí no es suficiente porque me gusta profundizar en la vida, me gusta profundizar en los seres que me acompañan. Entonces, cuando yo empecé a trabajar las cartas de sinastría con el padre de mi hijo y conmigo, con mis hijos y conmigo, con mi hija y conmigo, entonces me empecé a dar cuenta los factores comunes que había entre ellos, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de lo que es el núcleo familiar del padre, la madre y los hijos. Todos, el padre y la madre, tenían ascendente Acuario y los dos hijos tienen la luna en Acuario. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque primero me llamó la atención en que mis hijos se van con su padre y ni siquiera se acuerdan de mí, ni yo de ellos. O sea, hay un desapego brutal en esa semana que se marchan. Y cuando regresan, hacen lo mismo con el padre. Pero todos vivimos eso en armonía, lo vivimos, ese desapego lo vivimos con una aceptación y un amor tremendo, ¿no? Porque luego es el reencuentro en donde nunca te has ido. Entonces, eso ya me muestra cómo el núcleo familiar, cómo el clan viene a vivir un tipo de relación muy libre dentro de lo que es el clan y el vínculo, ¿sí? Mirando profundamente eso, porque, por ejemplo, yo en sesiones he estado trabajando con cartas también de otros núcleos familiares y me doy cuenta que a lo mejor las dos hijas son Aries, ¿no? Con luna en Aries. Entonces, ¿cómo se repiten las lunas, por ejemplo, en los hijos? Como el ascendente del padre o el ascendente de la madre, o incluso los dos ascendentes que coinciden, porque tú ya sabes, cuando estamos relacionándonos, cuando somos más pegamento, somos del ascendente. Y bueno, y así abriendo, abriendo y abriendo y abriendo y mirando los aspectos a la luna, los stellium con los nodos, con Saturno, que es el pegamento también de lo que es la familia. Entonces, ahí es como dije, wow, wow, qué impresionante. No pude parar de llorar de lo que mis hijos venían a traerme y lo que yo venía a aportar a mis hijos en esta vibración y en este núcleo desde una vibración elevada de conciencia. Pude comprender tanto a mi hija como a mi hijo y pude comprender la unión de esta relación que tengo con el padre de mi hijo,
que aunque no seamos pareja, somos familia, ¿no? Y vivimos la familia. Así que es algo espectacular desde lo que yo siento y lo que yo vivo, ¿no? Sí, maravilloso. Para todos les quiero contar que cuando Leticia me habla de esto, que a mí me fascina porque además, como yo hago constelaciones familiares, pero esto no tiene nada que ver, es decir, se van uniendo en puntitos, digo, qué interesante, y yo hace mucho tiempo también venía indagando de qué pasan las dinámicas, esos núcleos familiares, y quiero hacer hincapié en esto, no extendernos, por supuesto que nos podemos extender a madres, abuelos, pero vamos a ese pequeño núcleo, mamá, papá, hijos, que estos hijos no vienen al azar a este sistema, porque si traen como una energía, como, en esta dinámica yo encajo, por así decir, pertenezco, porque es como un lenguaje que en un principio puede ser incómodo, pero que tiene un propósito mayor para que se pueda entender como como una depuración para todos. ¿eh? Y entenderlo sin poner el juicio de por medio, de por qué es así, de por qué. Entonces, bueno, como dijo antes Leticia, es muy común que se hacen las sinastrías entre distintos miembros de ese núcleo, encontremos nodos en común, puntos con los nodos lunares, ascendentes lunas, Saturno y, bueno, Saturno y los transpersonales. Entonces, ir estableciendo, pero fíjate, muchos casos hay que Saturno está en conjunción a un nodo norte, Plutón o a un nodo sur, viene como algo de reparación, porque los nodos siempre vienen a traer una reparación en cada uno de nosotros. Entonces, lo que yo veía, por ejemplo, más allá de la sinastría, era aspectos en común que teníamos yo, el padre de mis hijos, mi hijo mayor, mi hijo menor, que tenían algo que ver. Era más allá de los signos, pero había aspectos que tenían mucho que ver. Y digo, acá hay algo que es como que esto subyace como dinámica y que hay que decodificar. Porque ese es el tema. Bueno, ¿qué hay por debajo? Más allá, que yo puedo ser Acuario, el otro Aries. Acá hay algo más, que hay como un código con una vibración, frecuencia que decodificar, que tenemos los 4 miembros en común. Es maravilloso, porque cuando eres consciente de, por ejemplo, yo con mi hija tengo la conjunción de la Luna con Júpiter en Tauro, las dos. Entonces, es una unión maravillosa porque es como, es la lectura que tú le haces a tu hija. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, tienes el refugio y el hogar conmigo, ¿sí? Entonces, es el valor del vínculo. Se siente protegida, se siente cuidada, se siente que la madre está ahí, ¿no? En esa conjunción. Entonces, es un aspecto que nos une mucho, ¿sí? Por ejemplo, con el mayor, con el otro niño, es impresionante porque él tiene un stellium en 12, que la casa 12 es casa pisciana. Yo soy sol pisciano. Y él tiene un stellium en acuario y yo soy ascendente acuario. ¿Qué quiere decir eso? Tao es muy sensible desde que nació. Entonces, él no se cree que la sensibilidad no es algo bueno, ¿no? Que hay que ser más fuerte y que sensible es algo que se rompe, es algo frágil. Entonces, al tener una madre tan neptuniana y tan pisciana, comprende perfectamente cómo se puede sentir su hijo con un stellium en casa 12. Entonces, el vínculo entre él y yo es un vínculo reforzado para enseñarle, porque yo tengo el nodo norte ahí, entonces es la dirección de eso
que a él le vengo a mostrar, que es que a través de la sensibilidad él tiene un don, no una debilidad, ¿no? Que transforme toda esa sensibilidad en un don. Y él me viene a mostrar la dirección, la estructura, ¿sí?, de la espiritualidad. Entonces es como una combinación entre sus planetas, entre lo que yo le pongo, la casa, el signo, entre el movimiento. Es como si fuera un puente para que él pudiera desarrollar todo su potencial, porque es Acuario, es un potencial que viene desde una psique muy espiritual, desde un potencial increíble, que tiene que aprender a manejar casa 12, que es lo que yo he manejado desde que era chiquitita, casa 12, porque es Piscis. Entonces, claro, yo me doy cuenta intuitivamente, antes de haber leído esto, ¿no?, o antes de haber sentido esto, que él todo el rato está conmigo, está más conmigo, él se siente conmigo, él me cuenta las cosas, él tiene la capacidad que conmigo se abre y se rinde, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, con la parte de la madre. Con el padre también tiene sus aspectos, es decir, es Sol-Plutón, y el padre tiene mucho Saturno en la carta. Entonces, viene a mostrarle al padre que a través de la estructura rígida, estricta, a él por ahí él no pasa. Entonces, él saca su Sol plutoniano para poner en orden esa estructura totalmente descolocada por la rigidez, ¿no? Y por el mandato, y por aquí hay que hacer lo que yo, porque yo soy el padre, por la, ¿cómo se dice? Por la autoridad, ¿no? Entonces, esa autoridad tan rígida, Plutón se la desmonta, ¿no? Y entonces el padre se pone en su sol canceriano, donde puede sacar sus lágrimas, donde puede derretirse, donde puede llorar, para poder conectar con ese agua del niño. Y se hace una fusión. O sea, es que es muy mágico, Cora, es muy mágico lo que ocurre cuando tú ves dentro de lo que es ese núcleo, ¿no? Sí, para mí es como, bueno, estamos entrando en una comprensión hoy, astrológicamente, una comprensión mayor, es ir un poquito más allá, es como elevarnos por encima y ver el entramado como esas dinámicas que están, que hablan ese mismo lenguaje, que va más allá, me llevo bien, me llevo mal, esto con este hijo, con esto, por qué funcionó o no funciona. Es ir un poquito más allá, es entender cómo se establecen estos circuitos y por qué justamente estos hijos en el plan álmico nos han elegido para ser familia. Y que también nosotros en el plan álmico los elegimos. Vos sabés que vos estabas hablando de esto, bueno, en mis tareas de investigación empiezo a hacer en mi núcleo, la primera energía que sale es la energía Luna, Saturno, Venus. ¿Por qué? Si bien Saturno es el común denominador, pero en todas está la Luna y Venus implicados. Y esto fue muy interesante porque es como ir más allá del signo. Es como, yo soy un Venus en Capricornio. Tengo una cuadratura Venus-Luna. El padre de mis hijos es una Luna-Saturno en oposición a Venus. Luna-Saturno en Capricornio, en oposición a Venus. Yo voy a nombrar solo los planetas que dije para no hacer tanto lío. Claro. Porque tiene otras oposiciones, pero no importa. Hay una oposición. Mi hijo mayor tenía Saturno en casa 4, la casa de la luna. Y mi hijo menor tiene una luna oposición a Saturno. O sea, Saturno y la luna, Venus, es el común denominador. Y si vos me decís, Leti, ¿qué tiene que ver? La carencia afectiva. Claro, por supuesto. Venimos a trabajar. Claro. Venimos a trabajar porque es como nos hemos sentido, como todos siempre solitos, solitos, protegidos, el abandono, el sentir que no puedo pedir ayuda, pero aún así juntos tenemos que
aprender a sostenernos amorosamente, sin sentirnos tan en soledad, porque Saturno, la Luna y Venus hay mucha carencia y mucho déficit Mucho emocional. dolor también, hay mucho dolor ahí metido, muchísimo. Mucho dolor, pero hay que buscar, a ver, ¿qué quiere Saturno con esto? Que venimos a trabajar juntos, no por separado, juntos. Claro, porque para mí, Cora, Saturno es el pegamento del cuidado, de la nutrición. Saturno es el que pega la estructura de todos, del núcleo, ¿no? Y al pegar esa estructura, ¿qué hace la Luna? Cuida. ¿Y qué hace Venus? Enraizar el valor en Capricornio de ese valor del cuido y de la unión de todos. Como yo creo que el mantra es, no estáis solos, estamos todos aquí, ¿sí? Exacto. Entonces, ese es el propósito mayor, no mirarlo por separado, no mirar, uy, sí, porque mi familia vivió el dolor, la carencia, o en mi caso no fue así, pero también puede haber en familias el dinero, no había para comer, no teníamos recursos, no había dinero, siempre faltaba, pero hay algo mayor. Bueno, es trabajar como tu valor para solventarte, para saber acompañarte, para disciplinarte, madurar. Estoy dando este ejemplo, pero a veces hay dinámicas, que ayer las estábamos viendo, plutonianas. Hmm. Y cuando hay dinámicas plutonianas, fuera de cámara lo veíamos, yo creo que el gran propósito de Plutón es el verdadero amor. Que emerja eso que es el amor inalterable, que va más allá de la pérdida, del profundo dolor. Obviamente que son familias donde se ha vivido mucha pérdida, mucho dolor, mucha destrucción, violencia. Sí, hay un trabajo subyacente en esto, tengo que atravesar todo esto para que emerja un amor muy profundo, y un poder como entramado familiar. Además, es tan perfecto porque, por ejemplo, yo lo voy a mostrar siempre a través de los ejemplos para que la gente lo pueda comprender. Sí, sí. Por ejemplo, mi hijo el mayor tiene Plutón en la casa 7 y yo tengo Plutón en la casa 7. Entonces, es la muerte y la transformación en las relaciones. Que mi hijo y yo tengamos ese Plutón en casa 7 nos habla de la proyección de ese dolor, de esa muerte, de esa forma de haber vivido las relaciones pues totalmente descolocadas desde la violencia, todo eso, ¿no? Que ya sabemos. Pero el cielo siempre está apoyando por todos los sitios. ¿Y qué tenemos? Él tiene Luna Piscis y yo tengo Sol en Piscis. ¿Qué quiere decir eso? Que debajo de todo ese dolor y debajo de todo lo que me espeja a él, porque encima, fíjate si es más mágico todavía, que yo tengo el descendente en Leo y él es Leo. O sea, viene conmigo de otra vida para trabajar todo el fuego que es esa parte de que yo me siento, ¿cómo se dice? Me siento violentado, que me han violado, me siento frustrado, siento mucha rabia, ¿sabes? Es como familias con rabia, con frustración, con pérdidas, con violaciones, con agresiones, ¿sí? Con todo eso que no se ha podido sanar. ¿Qué ha pasado con todo eso? Cuando yo he sido consciente, y yo he sido consciente intuitivamente, porque yo soy muy intuitiva, ¿vale? Hasta que he llegado a verlo ahora con más nitidez en lo que es el entramado de la familia, el núcleo, ¿no? Cada vez que yo sentía ese fuego de él, ¿sí? Para mí había un centro que me decía, detrás del fuego hay dolor, y detrás del dolor hay un amor que solo quiere que lo ames. Entonces yo sentía ese fuego de él, ese leonino que venía a comerme, ese Plutón que venía a destruirme, ¿sí? Y yo solamente podía mirarlo con compasión y con amor.
porque reconocía mi fuego, que reconocía la destrucción, reconocía eso, pero también sentía el dolor que nos unía, que ese dolor que nos unía se transformó en un amor tan incondicional y tan profundo hacia él, que cada vez que él puede sacar su fuego, cada vez que él saca su desprecio, porque todavía es un Plutón muy inmaduro, ¿sabes? Entonces es ese daño que trae, que ni siquiera es de todo lo que es el linaje, de todo lo que venimos a sanar. Entonces es como a través de la paciencia, a través del agua, a través de la madre, porque en realidad es la luna la que trae en Piscis, es la madre que viene a sanar con él eso. Es brutal, o sea, el poder llegar así, a entrar en ese núcleo, con esa conciencia, poderlo ver tan nítidamente y poder establecer el amor, porque al final estos núcleos de relación familiares, que son simplemente almas que buscan una vibración más alta, que es el amor simplemente. Total. Buscan un estado de amor muy elevado. Entonces, si yo puedo, si yo deseo a través de mi voluntad mirar eso como un acto de amor y como no un acto de violencia, o que no me entiende, o que mi hijo me abandona, o todo ese rollo, y tomar la responsabilidad y la conciencia de ese alma que en el fondo está pidiendo amor a gritos, está pidiendo mamá, está pidiendo contención, ¿sí? Porque es el que más. Los otros dos tienen luna en Acuario, este tiene luna en Piscis. Imagínate la diferencia de actitudes, sensaciones y expresión de él, ¿no? Y Total. claro, su papá se murió cuando tenía 6 años. Entonces, claro, él vivió diferente a estos. Por eso esa parte también de la madre es increíble, Cora. Sí, y además ver que en cada, eso se puede ver muy bien en la sinastría, en cada uno, lo que siempre tenemos que, aquello que me irrita un poco, que puede ser en la pareja o puede ser en alguno de los hijos, me irrita mirar qué hay en esa sinastría que me está trayendo a mí, porque seguramente hay algo que yo tengo que eh, eh, equilibrar, compensar con esa situación, con un hijo, con la expareja, porque puede ser expareja. Entonces decir, bueno, ¿qué pasaba acá? Que algo nos unió, porque algo hubo un pegamento que nos unió, que decidimos tener hijos con esta pareja y nos desune. Bueno, ¿qué pasó? ¿Y cómo podemos transformar? Porque yo digo que lo mejor, como vos lo dijiste antes, los padres, no hay nada más amoroso cuando los padres pueden establecer una relación más armónica aún no estando como pareja. Eso es un regalo que se le hace también a los hijos, porque hablan de una capacidad de madurez y eh, de entrega, decir, bueno, no funcionó, esto me dolió, pero va más allá y pueden establecer una buena dinámica. Eso es un regalo para los hijos y ahí se van dando también estos juegos y estos movimientos, porque entiendo, si yo empiezo a ver qué me unió con este hombre o un hombre con una mujer para tener estos hijos, hay algo en común que tenemos todos. Lo tenemos en común, no fue por azar. No, claro. Y entenderlo es poder reconciliarme con esa parte, con ese movimiento y decir, ok, muchas veces están los nodos implicados. Yo creo que los nodos lunares en las sinastrías familiares son muy notorios. Siempre hay o nodos invertidos o un Saturno-Plutón o con un nodo, en general siempre. Claro, pero esos son las misiones compartidas, o sea, y sale mucho con los hijos, los nodos. Por ejemplo, yo con mi hija tengo mi Marte en conjunción con su nodo norte. Ella ve en mí
esa madre guerrera, esa madre luchadora, la que va para adelante, la que tiene esa iniciativa, esa fuerza, ese valor. Y ella con su nodo norte es lo que aprende, porque el nodo norte es el aprendizaje, lo que ella quiere incorporar a su vida, ¿sí? Como en Ajá. el otro era el nodo norte con el stellium, es lo que él quiere incorporar a su vida, aprender esa sensibilidad. Pero el nodo sur también nos está hablando la, de los trabajos pendientes que tenemos con esa alma, porque en realidad es esa alma quien nos trae a través de cierto planeta que nos ponga en conjunción, que nos trae para poder liberarlo y resolverlo, ¿no? Porque al final yo siempre digo, aquí no venimos a enamorarnos ni venimos a todo este rollo, ¿no? Aquí venimos a evolucionar. Y cada alma que llega a nuestra vida es una oportunidad y es un medio para llegar a mí, ¿no? Y llegar a mí significa llegar a ti. No puedo llegar a ti sin haber llegado primero a mí. Entonces tengo que llegar a mí. Entonces el hecho de poder vivir en este núcleo de almas que por resonancia vibracional se han unido para poder evolucionar en ciertos patrones que es lo que ellos han decidido traspasar, trascender en esta mente una, en esta expiación, en esos núcleos de familia. Entonces, cuando toda la familia es consciente, o por lo menos los dos pilares son conscientes, yo por ejemplo con el padre de mis hijos, el que está vivo, todo esto se lo he comunicado y su comprensión, aunque no es astrólogo, se ha abierto, pero a llorar, o sea, de qué fuerte, qué maravilla y qué poder, ¿no? Porque al ser tanto Acuario, los dos ascendentes y los niños la luna en Acuario, es como una familia de una comunidad de almas que vino a ser libres, a vincularse de una manera distinta, a tener un legado de libertad. ¿Y cómo somos nosotros como familia? No estamos unidos como pareja, pero viajamos juntos, comemos juntos, vemos la tele todos en familia. Vivimos como una familia unida y maravillosa, sin tener que ser pareja. Y entonces vamos a una como familia. Resolvemos todo en familia, nos unimos, hablamos, resolvemos, ¿sí? Entonces es como, ¿cuál es el legado de este vínculo, no? El legado es la libertad, es vivir en base a ese amor, a que cada uno sea libre de ser el mismo. Total. Estaba escuchándote y cuando vos decís, ¿a qué venimos todos? Yo creo que el propósito mayor de todos es aprender el amor. Aprender que el amor es lo único que somos, además, y aprender a amar y a extender este amor, ¿no? Y en un núcleo familiar en donde es a veces lo más complejo, porque las relaciones a veces en la familia son las más complejas, también están esas asperezas que necesitan ser comprendidas, reconocidas para decir, ah, claro, como vos bien dijiste, nosotros tenemos una energía acuario. Acuario no necesita el pegoteo, la forma, la etiqueta que tenemos que ser, estar casados, firmados, todos juntitos, como... No, acuario es otra energía que nos podemos amar, que podemos tener cosas, vivencias en común y que podemos salirnos un poco de los convencionalismos que venimos impregnados como sociedad. Entonces hay que ver esas dinámicas. A veces, yo hablaba antes de Plutón, con Plutón puede ser todo lo contrario. A veces son esas familias clanes en donde son un poco endogámicas, en donde no pueden correrse y que en vez de hacerse bien o beneficiarse, se intoxican, porque es como que no tengo deseos propios, tenemos que ir todos juntos a todos lados, ¿eh? Y el desafío de Plutón ahí sería poder ir depurando todos esos sistemas, esa toxicidad, esa posesión, en algo nuevo, diferente, en una gran transformación amorosa, donde sea valioso el deseo de cada uno. Estoy dando ejemplos para que vayan viendo, pero es interesante ir encontrando la invitación nuestra
es que ustedes vayan en las cartas a ver esos puntitos en común, o qué hay sí, en común, de común denominador en su propio núcleo familiar, porque ahí pueden descubrir, para mí es un arquetipo oculto, un arquetipo que puede ser un planeta, una energía en especial, en general es más un planeta o un signo determinado, y cuando hablo de planeta, Leti recién dijo Urano, entonces hay que ver la energía Acuario, sí. Sí, ¿no? Es importante. Si es el regente de tu ascendente, Sí, dónde se pone el regente de tu claro. ascendente. Sí, porque Claro, si tenés una luna Urano, si tenés un sol Urano, porque se ven en distintos momentos. No es, yo tengo Urano en casa 5, bueno, pero ¿con qué aspecta? Y a lo mejor hay un sol Urano en alguien. Entonces hay ahí la energía, es como leer la energía. ¿Mm? Y es interesante, los que tienen Neptuno también, yo hablaba de que me había olvidado cómo es ese Neptuno, que a veces uno evade, y en mi núcleo hay mucho Neptuno, y hay mucho Piscis, y tiene que ver con un poco evasión, un poco la confusión, a veces grandes desapegos también. Hemos tenido que trabajar, Neptuno pide mucho desapego, mucha entrega, mucha eh, eh, el estar al servicio de este propósito mayor. Entonces, a veces conviven dos energías interesantes en un sistema, en un núcleo familiar. Es apasionante. es apasionante porque fíjate, si amplío mi mente, porque es como si esto fuera un mandala que cada vez se amplía más, o sea, es como infinito. Porque, por ejemplo, yo pongo la atención en mis hermanas de sangre, y somos 2 Piscis y una Virgo. Y ahora pongo la atención en el núcleo de mi familia. Son un hijo ascendente en Piscis, un hijo luna en Piscis y una hija ascendente Virgo. O sea, es que se mueven esas energías que son las energías que el clan necesita para su proceso evolutivo, ¿sí? Que es la materia, vivir y comprender la abundancia. Por eso mi hija, al tener ascendente en Virgo, es la que trae la dirección de cómo vivir la abundancia, cómo vivir la tierra, cómo vivir aquí. Y con todo ese Piscis que trae de sus hermanos y mío, en donde uno pone dirección, en donde el otro pone la sensibilidad y donde ella pone realmente, valida la El emoción. realismo. Sí, valida la emoción de dicha libertad, por ejemplo, ¿no? Entonces es fascinante poder ver cómo se mueven, ¿no? Todas las energías que son perfectamente, están perfectamente coordinadas y equilibradas para ese movimiento de marea que tiene ese núcleo familiar. Entonces, fíjate que inconscientes que nosotros somos, que no comprendemos absolutamente nada, estamos ciegos, porque lo que nosotros nos quedamos es en el miedo, es en la herida y es en toda la represión que trae la identidad con aquello que estamos viviendo, en vez de abrir mucho más y poder ver qué sucede en realidad. O sea, poder pasar y traspasar el velo para ver la realidad de lo que me trae la vida, para identificarme realmente con esa alma que soy, con esa esencia que soy, para trascenderlo todo. Esto Yo, es muy... sí, yo creo, Leticia, que esto va más allá, a los apasionados de la astrología, va más allá de la compatibilidad. Viste que esto de soy compatible, no soy compatible. Acá no, no es como, es muy chiquito la compatibilidad. Porque tengo la luna en Capricornio, entonces me voy a llevar bien con la gente Tauro. No, no, esto es, a ver, es mirar desde arriba y mirar, bueno, todos tenemos, además de cada signo, cada luna, tenemos esto que somos, que lo traemos ya en este entramado, que lo elegimos también, No, que lo, claro. que lo necesitamos como familia, porque también hay que entender eso, es necesitamos vivir
en esta experiencia de determinada manera para dar como una comprensión mayor, porque, digamos, los planetas, esas energías, no, no están en nuestro sistema para destruirnos, para hacer vivir la sensación de sufrimiento. Están con la parte evolutiva es tomarlas en su mejor versión. Y todos, no uno, todos, a lo mejor uno es el que va a empujar, como vos decías, bueno, mi hija nos lleva esto, a lo mejor en un momento es uno el que empuja, después otro y después van armando esa danza, porque no siempre, o sucede una situación que va moviendo la estructura familiar para que se tome esa energía y se le pueda sacar el mayor provecho, que es la parte más evolutiva. Y la parte más evolutiva tiene mucho que ver con el perdón y con el amor. Así es que es lo único que hay, con una aceptación profunda de la libertad dentro de la relación de amor que hay en esa estructura. Entonces, para poder tener esa libertad, primero has de conocerte a ti, has de haber vivido y haber pasado los umbrales. Una vez que tú ya has pasado todos esos umbrales, o que por lo menos ya estás en una mente en la que has elegido por encima de todo amar, que esa es tu voluntad, tu real voluntad en la vida, y que has elegido amar, entonces puedes ver a cada miembro como un medio y una oportunidad para trascender. Entonces, ahora que ya lo ves así, dices, bueno, pues entonces quiero jugar. Quiero ver cómo se manifiesta este juego. Quiero ver quién es cada uno. Quiero ver cómo se mueve cada uno. Y de repente ves que el padre tiene un Saturno súper fuerte y que ese Saturno súper fuerte hace que los niños se les mueva el piso, se sientan mal, se queden abrumados, se quieran ir del padre. Entonces, ¿cuál es la comprensión de ahí? El que las reglas y la parte exigente de Saturno está levantando dentro de la estructura las formas en que uno se relaciona, porque es Saturno en casa 7. Entonces, al tener un hijo plutoniano, es como que le para los pies y dice, aquí la rigidez no sirve para nada. O cambias o aquí no me tienes a mí. Y entonces la estructura esa rígida que viene de, vete tú a saber de dónde, que ese alma ha encarnado para que eso se deshaga, el hijo trae la fuerza para deshacer eso. Y la hija trae la independencia para poner a ese padre también en su sitio y que el padre tome conciencia de cuál es realmente el trabajo en conjunto de los tres. Claro. O sea, porque no es algo disociado de algo, no. Es una matrix completa, unida y perfecta, porque todo eso es simplemente un acto de amor hacia el clan, un acto de amor hacia la unión, ¿no? Porque cuando uno deshace todo eso, es como eleva la vibración. Y ahí es cuando yo, por ejemplo, veo cuando te das el abrazo, cuando qué rico, cuando tú lloras, cuando te unes, cuando quieres más, ¿no? Cuando te acercas más al amor, no más que a tu propio amor, porque has podido deshacer, te has podido rendir, has podido aceptar, te has podido abrir, te has permitido soltar toda esa identidad para encontrar la unión, ¿no? Y esa es la belleza que trae todo esto, ¿no? A mí me parece tan interesante hablar de esto justamente en este momento en donde están Saturno y Neptuno juntos y hay que disolver esas rigideces, en donde nos defendemos tanto de que, no sé, pero estamos en el modo defensa, porque es empezar a ver nuestra identidad. No tenemos que defendernos, tenemos que empezar a disolver esas estructuras, esos muros que hemos levantado, en donde estoy siempre que mi padre, mi madre, el mundo puede ser hostil y hacerme daño. Y ver esos entramados nos va a llevar, yo a lo mejor soy muy utópica, modo acuario, ¿no? Yo creo que si uno comienza a entender su propio núcleo y le empieza a fluir con esa energía, entendiéndola desde ese propósito mayor, desde esa aceptación, tus vínculos con el mundo
cambia notoriamente, cambia radicalmente, porque es como reconciliarte con tu raíz, con tu base. Entonces eso después se lleva mucho más adelante. Digo, a otro nivel, pero creo que es así. Es entenderlo desde un lugar mucho más consciente, pero de una conciencia elevada, como de, no sé, me da la sensación de en donde ya no hay fronteras, sino que hay Claro, límites. claro, porque entras en una profunda comprensión de tu esencia. Y es ahí donde no hay nadie ahí. Estás tú encarnando la vida y te estás dando la posibilidad en esa profunda comprensión de extender el amor. Porque cuando un hijo viene como un león a atacarte y tú te sientes en tu centro, ¿no? Y realmente en vez de estar viendo un león que te va a atacar, ves un gatito herido, ¿sí? Ujú. Y en vez de conectar con el enfado, con el mandato, con aquí mando yo, con estar por encima, con reglas y con rollos, conectas con tu compasión, sí, pudiendo ver eso que se está manifestando para transformar el dolor en amor. Entonces, Ujú. es como este juego al que estamos todos conectados y jugando acaba siendo un experimento que lo podemos ver con una lupa gigante para un proceso común denominador evolutivo, o sea, para todos. Y es perfecto porque ya no solamente, como bien decías tú, en ese núcleo familiar, pues tienes una amiga o incluso tienes una pareja que yo siempre he estado mirando, yo cada vez que conozco a alguien miro la sinestría, yo cada vez que he estado, siempre miro la sinestría, siempre miro la sinestría. Entonces, el hombre que a mí me mató, teníamos Nodo Sur en conjunción con Quirón en mi casa 7, ¿sí? Entonces, claro, ese hombre venía con ese propósito. Era, aparte, yo siempre les digo a mis hijos y siempre le digo a la gente, digo, las almas que traen ese trabajo en específico son almas que nos aman con locura. Total. Porque en realidad, ¿quién se pone siendo la expresión del amor a tener la valentía de ponerse frente a eso para que atravesemos todo nuestro dolor y toda esta carga que traemos? Solamente puede ser almas que nos aman, porque solamente el amor es lo que queda ahí. Que no lo comprendemos como humanos, no lo comprendemos. Y que no lo comprendemos desde esta identidad, desde la mente pequeña, no lo vamos a comprender jamás. Tenemos que pasar por encima de todo eso. Como dice el curso de milagros, por encima del campo de batalla, ¿sí? Por encima del campo de batalla es solamente cómo podemos nosotros ver de verdad, no con estos ojos físicos, sino con los ojos del corazón y de la conciencia. Entonces, claro, por ejemplo, otro caso más, el padre de mi hijo que murió con 33 años en un accidente de tráfico, tenía Urano en el ascendente. O sea, alguien que realmente no sostenía, era Tauro, ¿sí? Era un taurino que no podía conectar con la tierra, que no podía, que le era muy difícil estar aquí como alma. Claro, nació con un Urano en el ascendente, pum, pum, rápido, murió en un accidente de tráfico. Salió de casa por la mañana y ya nunca más regresó. Sí. Sí, Esa sí. fue. Entonces, es como, están los planetas ahí, que los planetas solamente son símbolos y medios por los que nosotros podemos sentir y ver, ¿sí? Todo es entramado que se nos muestra en el camino, Total. que es perfecto, o sea, y no vas a respetar esa alma que quiso irse temprano, no vas a respetar esto que está sucediendo. Es que esto es este juego es un juego con unas normas, con un profundo amor y respeto a la vida, que tampoco entendemos. Sí, por eso es ir un poquito más allá de la comprensión, de la interpretación racional de la mente que juzga.
porque la mente que juzga divide, separa, crea lo bueno, lo malo, lo que debe ser, lo que no, y esto que nosotros estamos hablando es como mirar con otros ojos las relaciones y las vivencias que nos vienen a aportar acá. ¿Qué me viene a aportar el enfado de mi hijo? En donde yo no quiero reconocer una ira que está ahí muy guardada a veces. Y que es chocante verla en la fuera. Bueno, Y Leticia, Y eso, ahora, y eso son herencias astrológicas, porque total. esos son las cartas espejo, a las que llamamos cartas espejo, donde los hijos te traen en el mismo sitio, en la misma casa, el mismo planeta, para que tú te des cuenta de lo que está pasando. Y sí, habla de eso que vamos a hablar. Bueno, no, vos, no, tenemos, fue surgiendo de una manera muy uraniana, está entrando Urano en Géminis, dentro de poco muy uraniana fue este encuentro y nos surge hacer un taller de 2 días de astrología familiar por online, por Zoom, para los días 9 y 10 de mayo, sábado y domingo. Bueno, es muy interesante para que lo hacemos de 2 días porque va a requerir una parte práctica y que vayan, y es muy poco tiempo, porque estábamos diciendo es poco tiempo, pero bueno, no importa, es para que vayan, para sumergirse un poquito en estas temáticas e ir procesándolas, porque a veces son como conceptos nuevos, yo creo que no todos ven a la astrología desde este lugar más sistémico, obviamente, y más amoroso. Así que, bueno, seguí vos, Leti, que tenemos todo. Les vamos a dejar en un comentario fijado donde anotarse, ¿no? Sí, la verdad que yo estoy súper feliz de poder acompañar a investigar estos núcleos familiares y poder enseñarles o compartirles todo aquello que nosotras hemos experimentado, hemos visto, hemos sentido, para que realmente puedan también tener ese conocimiento. Porque cuando tú tienes ese conocimiento, wow, miras a tu hijo de otra manera, miras a tu hija de otra manera, miras al padre de tus hijos de otra manera, miras a tu madre de otra manera, miras de otra manera, la mirada cambia, ¿no? Y es maravilloso. Así que como dice Cora, 9 y 10 de mayo estaremos sábado y domingo. Vamos a poner el link debajo en comentarios para que la que se quiera apuntar, pues puede empezar a apuntarse ya, porque me imagino que tendremos plazas reservadas o limitadas o lo que sea, pero todo aquel que quiera compartir con nosotros estaremos haciendo pues todo el fin de semana, que para mí me parece muy poco. Yo ya le estoy diciendo a Cora, digo, mira, esto lo tenemos que repartir entre 2 talleres para que realmente entremos en profundidad, porque viste, cuando vas a entrar en profundidad después de 3 horas, o sea, ya se acaba el tiempo. O sea, pero bueno, vamos a empezar con el primero, vamos a ver cómo la gente lo toma, lo siente y lo experimenta, y luego, bueno, pero para mí este año yo quiero poner el foco, Corita, en esto, porque creo que aquí hay una herramienta para mí personalmente que me ha abierto los ojos muchísimo, muchísimo, y me ha ayudado muchísimo a ver más allá en las relaciones, que yo tengo Plutón en 7, entonces poder ver las relaciones desde este lugar tan hermoso y tan unificado es perfecto. Maravilloso. Bueno, va a ser el 9 y el 10, el horario va a ser de 12 a 15 horas Argentina, que es las 17 a 20 España, pero Canarias es 16 a 19, ¿no? Es, Bueno, tienen que ir viendo. Bueno, van a tener en el link para anotarse la gente que es del exterior, con el link de Leti y un mail mío para la gente que es de Argentina, que se quiere apuntar o quiere tener la información. Va a estar en mi mail y en la web de Leticia. Así que muy felices de compartir. Y esto abre a mucha
abre a la motivación, abre a seguir indagando. Es como un disparador que es como ir dándoles nosotros las herramientas para que ustedes vayan haciendo sus propias investigaciones y vamos a darles como sumergirse. El equipo de buceo. Vamos a darle el equipo de buceo. Yo me sentía como Sherlock Holmes, ¿no? De decir, bueno, voy aquí con mi lupa viendo exactamente cuál es el movimiento y además luego se te va abriendo, se te va abriendo, se te va abriendo y vas descubriendo tantas cosas que todo te fascina, todo lo ves, como es increíble, o sea, es como, bueno, es maravilloso. Así que porque es maravilloso, lo queremos dar. Y porque hemos recibido tanto investigando, sintiendo, experimentando en esto, que yo me siento llena con todo esto para poder derrochar ese amor en las personas que vengan con nosotros a ese taller y bueno, y quieran profundizar, investigar, conocerse más y conocer quién es el grupo de familias que han elegido caminar juntas, ¿no? Hermoso eso, tal cual. Así que bueno, los esperamos y comuníquense. Gracias, Leti, por este encuentro. Te quiero. Gracias a todos los que están y ojalá amen esto que estamos trayendo como y se apasionen porque pueden cambiarles la mirada a sus dinámicas, a sus relaciones y hacia ustedes mismos. Gracias, un beso enorme para todos. Gracias, amor. Gracias a todos los que nos están viendo ahora y los que nos van a ver. Aquí abajo les dejamos el link y un besito grande. Feliz fin de semana para todos. Chao.